Saludos, queridos angelinos de corazón. Hoy tenemos nuevos retos, tenemos nuevos, de repente, cosas que aprender. Sus profesoras aquí presentes, como es la profesora Emma Miguel, la profesora Silvia Salvatierra, la profesora Edith Bautista, venimos pues con un tema muy importante. Escribimos un artículo de opinión sobre la importancia de usar y promover fuentes de energía. Tenemos como propósitos de aprendizaje, planificamos y redactamos un artículo de opinión sobre la importancia de usar y promover fuentes de energía limpia. Y también nuestro segundo propósito es que revisamos, corregimos y difundimos la versión final de nuestro artículo de opinión. La situación significativa de este tema, ¿no? Porque es un tema muy importante, porque abarca a toda la comunidad, es una problemática que abarca a toda la comunidad, ¿no? Y en nuestro país, pues, y en el mundo existen fuentes de energías limpias y renovables y no renovables. Estas pueden generar un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. El Perú tiene un gran potencial para producir energías limpias o renovables, como las energías hidráulicas, la energía eólica y la energía solar. Entonces, jóvenes, nos preguntamos, ¿será importante concientizar a la población sobre la importancia y los beneficios de las energías limpias? ¿Qué acciones podemos recomendar para lograr el uso de fuentes de energía limpia que contribuyan al bien común, la ciudadanía y el medio ambiente? ¿Y a través de qué tipo de textos podríamos lograr estos propósitos? Su maestra va a seguir explicándoles. Adelante, profesora. Muy bien, vamos a seguir con preguntas. Nos dice, ¿no? ¿Qué haremos frente a esto? En la primera actividad, planificaremos y escribiremos la versión preliminar de un artículo de opinión. Esto va a ser tipo borrador. No va a ser borrador, pero lo vamos a planificar de esta manera, porque vamos a ir trabajando poco a poco. Esto va a ser sobre la importancia de usar y promover fuentes de energía limpia. Bien, la segunda actividad es el reto, que será revisar, corregir y volver a escribir la versión final del artículo. Recordemos que arriba habíamos hecho tipo un borrador, ¿no? Aquí vamos a finalizar y vamos a hacer ya con todos los arreglos posibles. Y luego vamos a difundir el artículo de opinión en una red social, como puede ser, por ejemplo, el Twitter. También algunos tienen su canal de YouTube. También podemos hacer en este artículo. Luego, el artículo de opinión va a tener una estructura. Y esta estructura va a ser de la siguiente manera. Va a ser la tesis, luego se va a argumentas lo que tu opinión, ¿no es cierto? Pueden tener 2, 3 argumentos de acuerdo a tu criterio. Y al final vas a tener que concluir. En la conclusión, tú tienes que tomar en cuenta tu tesis, tu opinión, todo lo que has dicho anteriormente va a ser, en la conclusión vas a llegar a un acuerdo similar. No vas a hacer una tesis y luego vas a concluir de manera diferente, ¿no? Primero vas a aceptar una postura y luego vas a cambiar de postura, no. Sino todo tiene que ser de manera correlativa. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué nos dice la profesora Silvia frente a estos aspectos?
Bien, continuando, estimados estudiantes. Acá te voy a explicar, digamos, el artículo de tu artículo de opinión. Vas a hacer la primera parte, que es planificar, ¿ya? Antes de escribir tu artículo de opinión vas a planificar, y para ello tú te vas a basar en estas preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras te van a ayudar entonces a planificar tu artículo de opinión. A ver, la primera pregunta: ¿cuál es el propósito de mi texto? O sea, quiere decir que cuando tú escribas tu artículo de opinión, antes de escribirlo vas a pensar con qué propósito, con qué finalidad vas a escribir ese artículo, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? Si hemos visto que la problemática es que en el mundo se utilizan energías no renovables, y tú deseas escribir este artículo de opinión para poder promover el uso de las energías limpias, ¿no? Renovables, entonces tú acá, ¿con qué propósito vas a escribir ese artículo de opinión? Luego, la otra pregunta es: ¿cuál es mi tesis o postura? Frente a esa problemática, ¿no? De, ¿no? El uso de las energías renovables, perdón, uso de las energías no renovables, eh, ¿cuál es tu postura, tu tesis? Luego, la tesis y la postura, perdón, es dar tu opinión, ¿no? En primera persona, si tú estás de acuerdo o no con el uso de las energías renovables. Ahora, la otra pregunta orientadora: ¿qué acción concreta recomendaré para fomentar el uso de la energía limpia? En esta parte, estimado alumno, se te invita a ti a proponer acciones concretas, quiere decir alternativas de solución frente a esa problemática. La siguiente pregunta: ¿qué argumentos usaré para sustentar mi postura? ¿Ya? Como ya manifestó la maestra Emma, dentro de tu artículo de opinión vas acá justamente a fundamentar, explicar, ¿no? Tu postura, ¿no? Si tú has expresado en tu postura que tú te parecen que son importantes las energías renovables, ¿ya? O de repente también tu postura puede ser que no te parecen importantes, entonces acá lo tienes que fundamentar, argumentar, respaldarlo. No te olvides que cada argumento tiene que estar respaldado por una fuente de información que sea, ¿no? Seria y confiable. Luego viene la otra pregunta orientadora: ¿qué estructura y extensión tendrá mi texto? Esto se refiere, pues, ¿no? A la estructura, ya lo ha manifestado la profesora Emma, ¿no? El texto de opinión es un texto argumentativo que tiene introducción, o sea, ahí en la introducción va la tesis, luego los argumentos y la conclusión. Y la parte de la extensión se refiere, pues, a la cantidad, ¿no?, que va a abarcar tu artículo de opinión. Puede ser una hoja y media, 2 hojas. Bueno, te recomiendo que sea, ¿no?, una hoja o hoja y media. Luego, ¿quiénes leerán mi texto? ¿Ya? Esta pregunta se refiere, pues, a que tú tienes que de antemano definir, ¿no? Hacia quién va a estar dirigido tu artículo de opinión. ¿Estará dirigido a los adolescentes? ¿Estará dirigido a solo los adultos? ¿Estará dirigido solo a la población de acá de Lima? ¿O este es un problema que abarca, que nos compete a todos, a todo el Perú? Entonces, tienes que definir tú mismo hacia quién va a estar dirigido, ¿no?, tu artículo de opinión. ¿Quiénes van a leer tu artículo de opinión? Bueno, te recomendamos que este artículo de opinión lo escribas, pues, ¿no?, a tus compañeros adolescentes, para que ellos también, ¿no?, se comprometan, ¿no?, justamente en incentivar, promover, concientizar, ¿no?, lo que es el uso de las energías limpias y renovables. Acá, ¿qué registro usaré en mi lenguaje? Bueno, lo del registro se refiere, ¿no?, al tipo de lenguaje que vas a utilizar al escribir tu artículo de opinión. Puede ser un lenguaje formal o un lenguaje informal, ¿ya? Entonces, te recomendamos, pues, que sea, ¿no?, el lenguaje formal, un lenguaje coloquial, se podría decir, un lenguaje simple, sencillo y claro,
pero que sea simple, sencillo y claro. Bien, damos paso a la profesora Edith. Muy bien, queridos estudiantes, ya nuestras maestras que me han antecedido te han manifestado, ¿verdad?, los propósitos que tenemos en esta experiencia de aprendizaje de esta semana, la situación significativa en el cual está inmerso nuestra redacción de artículo de opinión, ¿no? En este caso, para plantear nuestra postura a favor o en contra del uso de energías limpias, nos han explicado también qué decisiones vamos a tomar para planificar. Y ahora, querido estudiante, vamos a finalizar este video de carácter modelizador, es decir, te estamos dando las pautas, orientaciones y las rutas a seguir, de cómo vas a seguir las acciones para elaborar tu artículo de opinión. Y vamos a terminar este video compartiéndote estos criterios de evaluación que te van a servir a lo largo de todo tu proceso de redacción, querido estudiante, ¿no? Tú ni bien vas planificando y ya tienes redactado tu primer borrador y también para la revisión de tu artículo de opinión edición final, tú vas a ir viendo cada uno de estos criterios y te voy a ir explicando alguno de ellos. Por ejemplo, el primer criterio te dice: mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa. ¿Cuál es la situación comunicativa o significativa que estamos trabajando? Pues que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el uso de energías limpias, ¿no? O puede que ahí tu texto tú hayas escrito, por ejemplo, sobre la discriminación de la mujer. Entonces, eso no está dentro de la situación significativa. Pero si tu texto habla sobre el uso o no de las energías limpias, eso sí corresponde. Entonces aquí tú dirás, sí, mi texto está en buen camino, ¿no? Tiene un propósito, es decir, busca convencer al lector para convencerle justamente de esa postura que está planteando. Tiene un lenguaje apropiado para el destinatario al cual está dirigiéndose. Es un tipo de texto argumentativo, con formato, en este caso, continuo, ¿verdad? Formado de párrafos en su mayoría, respetando la estructura, y tiene también fuentes de información en el cual se ha apoyado para sus argumentos. Si es sí, entonces tú sigues adelante porque tu texto está en buen camino, está cumpliendo este criterio. Criterio 2, dice: mi artículo de opinión responde a la estructura de un texto argumentativo, como nos compartió la maestra Emma. Tu artículo tiene tesis, argumentos y conclusión. Y recuerda, querido estudiante, que en la plataforma del aula vamos a dejar un link para que tú accedas a un video que hemos preparado tus maestras, detallándote, ¿verdad?, qué es las características principales y la estructura con un ejemplo de artículo de opinión, ¿ya? Entonces tú vas a dirigirte ahí. Por eso, cuida que tu texto tenga tesis, argumentos y conclusión. Y el número 3, cuidadito con que en tu primer borrador y en tu versión final, que tus ideas de tu artículo de opinión sean claras, sean coherentes, cohesionadas y que propongan una acción concreta para sensibilizar sobre el uso de energía limpia en nuestro entorno. Querido estudiante, este punto número 3 es clave. Si tu artículo de opinión no cumple este punto 3, vamos a estar hablando de un texto con vacíos, con digresiones, y no va a estar dentro de un texto de calidad, ¿ya? El punto 4 te dice: mi opinión es clara y se sustenta con argumentos válidos en torno al bien común, la ciudadanía y el ambiente. Es decir, mis propuestas se orientan a mejorar esto, sí o no. Y si es no, en tu primer borrador te ha salido que es no, pues ¿qué harás? Buscar más fuentes de información para que te apoyes en tus argumentos y para la redacción final lo mejores, ¿no? 5. He usado adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales y un vocabulario variado y la primera persona, es decir, yo doy mi opinión, a mi parecer, en mi forma de pensar,
¿no? Ese tipo de lenguaje, has usado tildación, has usado puntos seguidos, palabras bien escritas para que se entienda tu texto. Si es sí, también pues vas adelante, pero si es no, hay que buscar también otras maneras de ir mejorando los textos. Y por último, el último criterio nos dice, evalúo de manera permanente mi artículo de opinión que responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. Es decir, mientras voy desde la planificación, desde que leo un ejemplo de artículo de opinión, desde que yo busco mis argumentos, todo, desde ahí veo que mi texto lo voy reflexionando para ir mejorando continuamente. Si es así, me va a salir un texto de calidad, querido estudiante, ¿no? Por eso es que para finalizar, estimado amigo, amiga, aquí en el aula Classroom, tú vas a tener un conjunto de recursos, ¿verdad? Ahí donde dice, te vas al aula Classroom y ubicas la experiencia de aprendizaje, escribimos un artículo de opinión. Y acá tú vas a tener, fíjate, un conjunto de actividades para recoger saberes previos. Para este mismo video también el enlace lo vas a encontrar ahí. Una presentación en Genially donde vas a encontrar las características de artículo de opinión, ¿no? La planificación en documentos en formato de Google Drive para que tú respondas directamente. Todas estas evidencias, todo este proceso nos va a servir como evidencia para tu proceso de aprendizaje y creación de tu artículo de opinión, querido estudiante, ¿ya? Entonces te deseamos la mejor de las experiencias de aprendizaje y sobre todo que este tema, querido estudiante, es un tema que nos permite ayudar a nuestra sociedad, nos permite reflexionar de cómo está siendo nuestro uso de energías limpias y apostemos por ello. Cuenta con nosotros para cualquier duda que tengas, estaremos disponibles a través de las diversas plataformas que tenemos para contactarnos y te deseamos lo mejor. Nos despedimos, que te vaya muy bien. Angelina de corazón.